Bueno, vamos a comenzar. Padre amado, Rey de Reyes, Señor soberano, gracias Padre porque permite, Señor, que estemos aquí reunidos buscando tu coinonía, Señor. Buscando, Señor, que tu presencia nos ilumine y nos alumbre hoy, Señor. Permítenos, Señor, conocer la verdad, Señor, conocer y entender por qué propósito estamos aquí, Señor, reunidos, buscando de ti, Señor. Cada día conocer más de ti y que entendamos, Señor, tu voluntad, la cual es tu santificación, Señor. Padre, glorifícate en nosotros. No permitas que hable palabras ociosas, sino que sean solo palabra tuya, Señor. Conforme a tus escrituras y conforme a tu enseñanza, Señor. Permite que el conocimiento sea dado hoy, Señor, como parte mía, como parte de ellos, Señor. Que cada uno de nosotros aprendamos, Señor, porque cada vez que enseñamos, aprendemos y aprendemos cuando enseñamos. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Entonces, ¿quieren Biblias? ¿Quieres Biblia? Yo le presto la mía. Eso, para. Don Enrique, ¿para qué lo compré? No, No, pero vea, aquí, ¿cómo no va a alcanzar a leer? ¡Fua! Yo veo y escucho. Listo. Vais a ver. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Dicen, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se te apresure tu corazón en proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio viene de la mucha palabrería. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios, en los que hacen votos, y si haces votos, cúmplelos. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir las obras de tu mano. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidad y vanidad, perdón, hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Bueno, vamos a comenzar a hablar aquí. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. ¿Cuál creen que era la casa de Dios en ese tiempo? El templo. Era un templo. Era un lugar en donde se podían reunir y se podían concentrar ahí a buscar a Dios. Según ellos, Dios solo se manifestaba en ese punto. Hoy en día tenemos algo, una cualidad mucho más, por gracia, mejor, o se puede decir más favorable, que es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos una comunión frente a frente con Dios. No necesitamos ir a una iglesia para poder tener comunión con Dios. Más aún así, aquí también se está diciendo algo. Nos especifica y nos obliga a decir, vayan a la casa de Dios. Porque si no necesitamos ir a la casa de Dios, nos pide que vayamos a la casa de Dios. Porque obviamente vamos a comenzar a comprender que necesitamos estar en comunión. ¿Se acuerdan la anterior palabra que dimos? Fue de qué? De que más vale el trabajo de dos que el de uno. Pero dentro de nuestra casa podemos conseguir a más personas de las que conocemos. No. En nuestra casa solo conoceremos las mismas que ya conocemos. Pero no personas que nos edifiquen a cada día cambiar más. Conforme a nuestro entorno cambiaremos, ¿no? Tanto para bien como para mal. No erréis que las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Pero ahora cambiemos el texto. No erréis que si las buenas conversaciones van a corromper ¿qué? Las malas costumbres. Dice, acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio. Aquí viene un punto principal. ¿Y qué es escuchar o oír en el término que se escribió esta carta? Esta carta se escribió en hebreo y el hebreo para ellos tiene dos tipologías. La primera es que se escribe para oír, de que escuchan, y la segunda es la tipología de obedecer. El oír de ellos también es obedecer.
es, si ustedes oyen, obedecen. Entonces, ¿qué dice aquí? Acércate a escuchar, obedecer, en vez de ofrecer sacrificio. Y aquí nos llega una alegoría mucho más fundamental, que está en Primera de Samuel. Quiero que me acompañen. Primero, para yo colocar acá el versículo, por favor. ¿O no? Ah, no, mentira, no, perdón, porque tengo que correr. No, más bien no. Se los va a leer acá. Primera de Samuel 15:22, dice. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de cualquier cordero. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia es como la iniquidad e idolatría. Por tanto, has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Uno de los pecados más críticos es la idolatría. ¿Por qué motivo? Porque está reemplazando la gloria de Dios. Dios nos creó para exaltarlo, para glorificarlo. Cuando idolatramos, lo que realizamos es lo contrario. Rechazarlo a él, idolatrar la creación, amar más la creación. Entonces, este es uno de los pecados que él más juzga. Y ahora está peor, está comparando la idolatría con la desobediencia. ¿Y sabe por qué motivo? Porque nosotros cada vez que desobedecemos, colocamos nuestra voluntad sobre la voluntad del que nos creó. Si la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena para nosotros, ¿por qué nosotros buscamos hacer nuestra voluntad? Porque buscamos hacer nuestra voluntad. Porque nuestra naturaleza ahorita, en este momento, está corrompida. Nuestra naturaleza no nos permite saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que sucede. Muchas personas creen que el libre albedrío es escoger entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿un tigre puede escoger entre la verdura y la carne? ¿O puede escoger en qué tipo de carne va a comer? ¿Si cebra o gacela? Toque. El león, aunque tiene una naturaleza y tiene un libre albedrío, solo puede escoger entre estos dos puntos, entre la cebra y la gacela. Pero no puede escoger entre la verdura y la carne. Entonces, ¿el león tiene libre albedrío completo? No. Solo conforme a su naturaleza puede escoger. Exacto. Entonces, si el hombre es malo, ¿podría conocer qué es lo bueno? Sí. ¿Sí? Si el hombre, todos sus actos son la mayoría negativos. No porque no existe. No sabríamos saber qué es lo bueno. Porque nosotros miramos qué es lo bueno para nosotros. No. Nosotros sabemos escoger qué es lo bueno para nosotros. La pregunta es para otros. ¿Por qué prevalece siempre el beneficio a nosotros que el beneficio al prójimo? El individualismo. El individualismo. Por eso es que Jesús nos dijo, ámate a ti mismo para que ames a otros. No. Él ya sabe que ustedes se aman demasiado. Ya sabe que nosotros nos amamos demasiado. Yo soy uno de los principales que me amo demasiado. O sea. Nos amamos demasiado. Ahora dice, así como se ama usted, ame a su prójimo. Porque yo ya sé que usted se ama demasiado. Ame a su prójimo. A su vecino, exacto. Aquí que hay batallas entre vecinos. Ah, sí, es verdad. Dice, Amate como a ti mismo. dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. El querer tomar, ¿por qué pone la adivinación como un pecado tan grande? Porque es querer deducir sobre la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos decir, vamos donde la bruja, a que nos adivine el tarot, a que nos adivine la machete, la bolita de cristal. Veo las líneas de las manos. Ajá, ante las nenas para que nos lean las manos. Esas cosas es buscar entender la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿no comprendemos a Dios? ¿Cómo vamos a comprender su voluntad? ¿No sería errado? Y ahora dice, la rebelión.
¿Rebelión contra quién? Dios. Contra Dios. Dice, ustedes van a ser mis siervos. En Malaquías dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi servidumbre? Porque nosotros estamos subordinados a Él, por cuanto somos creación de Él. Pero al rebelarnos contra Él, es un atenuante grande para la voluntad de Él, porque estaremos manifestando que conocemos más que Dios. Y por cuanto conocemos más que Dios, ¿qué seríamos? Mm, ¿Qué nos llamaríamos? Dios. 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 Pero nosotros podemos conocer a Dios, podemos entender a Dios. Ahí está la pregunta. No podemos entendernos a veces ni a nosotros mismos. O al otro. O al otro, peor. Sí, exacto. No podemos entender lo que vemos, mucho menos lo que no vemos. Ni lo que vemos ni lo que Entonces, ¿qué dice? Acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de los necios. Ese es otro tema también muy fundamental. ¿Cuántas veces nos dicen, no vuelvas a caer en lo mismo? Don Enrique, entienda esto. Reynolds, Vale. haga esto. Rosenberg, diríjase en esto. Alejandro, cuidado con esto. ¿Y qué hacemos nosotros? de cabeza. De cabeza, Con los exacto. mulas. Exacto. ¿Y después qué hacemos? Ah, pues llorar y pedir perdón. Obediencia más que sacrificio. Escuchen más que sacrificio. Y ahí es donde dice, ¿por qué? Porque el sacrificio de los necios. O sea, ¿ya se lo han advertido? Sí. ¿Ya lo habían aconsejado? Sí. ¿Pero qué somos? Tercos. Por- dice, porque estos no saben que hacen el mal. Ah, qué crítica. Ahí es donde comenzamos el tema. Y es que Dios en las escrituras, ¿por qué creen que Dios nos dejó las escrituras? Sería la pregunta principal. ¿Por qué creeríamos eso? ¿Por qué Dios, sabiendo que no íbamos a leer, nos dejó un libro? Principal o fundamentalmente. Lo primero que piense. Principalmente para conocer a Cristo. Exacto. Para conocer de Él. Después viene conocer de Él, va a ser conocer su voluntad. Después de conocer su voluntad, va a ser conocer lo que Él quiere para nosotros, que está por promedio de su voluntad y su providencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros leemos esto y buscamos comprender esto, buscamos comprender la voluntad de Dios. Como aquella nevera que ustedes compran y lo primero que van a buscar es ¿qué? Su manual de información. ¿Para qué? Para entender cómo funciona. Si no, ¿qué pasa? Terminan prendiendo la lavadora o la nevera en este caso, perdón, me equivoqué. La nevera antes de las 24 horas de movimiento de la... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando no prende, no sigue las instrucciones y prende la nevera antes de las 24 horas? ¿Carga? Se descompone, se daña. Aquello que fue creado para un propósito y por su información y no seguir el manual, ¿qué sucedió? Fue dañado por un mal uso. Los teléfonos de antes con las baterías de litio. Así que toca dejarla cargando 24 horas. Toda la noche. ¿Y qué pasa si tú lo desconectabas antes de que llegara al 100%? Le dañaba la batería. Sí, y ya no iba a comenzar a cargar sino hasta donde tú lo conectas. Entonces, ustedes no saben qué hacen mal. Tipo las drogas. ¿Qué sucede con las drogas? ¿Está bien o mal? Cada quien tiene su punto de opinión. Pero cuando llega el cáncer de garganta, nos dimos de cuenta que estaba mal. La glotonería. Todo el mundo lo ve como algo común. No, pues vamos, tenemos aquí un de Lulú, 20 empanadas. Pero cuando tenemos problemas en la sangre, ya está mal. Ya se lo de mi madre. Freire, ya. Yo tampoco me como 20 empanadas. Sí le Me cayó. va a morir, me voy a feliz. Si le cayó a usted, no, eso es palabra. 19, 19. 9:30 porque no
Ahora dice entonces, no sabemos que hacemos el mal. Ahora tenemos algo muy bonito. ¿Y es que? La boca. Y dice, no te des prisa en hablar. Uno de los fundamentos que Dios nos dio es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizándolos en ellos mismos, ¿no? Y aquí te seguiré hasta el fin del mundo. Te acompañaré hasta el fin del mundo. Entonces el versículo. Ay, sí, verdad. No lo estoy cambiando. Estamos en el 2, ¿no? Dice, no te des prisa en hablar. Lo primero que Dios nos dio como el don para que prediquemos y hablemos las buenas nuevas de salvación, ¿proviene de dónde? Del habla, la boca. Con ellas proferimos y profesamos la palabra de Dios. Pero ahora nos corrige, nos dice, no te des prisa en hablar. ¿Y por qué? Ni se apresure tu corazón en proferir palabras delante de Dios. Y aquí es donde comienza el punto negativo. Y es que Dios muchas veces cuando quiere traernos a su presencia, Dios lo va a hacer por medio de una crisis, un mal acceder, un mal proceder de parte de nosotros. Ya entendimos que nuestros actos muchas veces están el sacrificio a necios, o sea, necedad en nosotros. Ahora, después de que ocurre esa necedad, ¿qué pasa? Viene el problema y es que llegamos allá a prometer un poco de cosas. En la iglesia llegamos, Señor, quiero cambiar. Señor, ya no vuelvo a hacer esto. ¿Y entonces qué está diciendo acá? No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón en proferir palabras delante de Dios. Dice, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Esta cual es muy importante, porque es prácticamente, se lo puede decir, una advertencia. Porque acuérdese que Dios está en dónde? En el cielo, En el cielo. ¿Pero usted está en dónde? en la tierra. En la tierra. ¿Quién es más? ¿Quién puede ser más? El que está arriba en el cielo. Que está en los cielos. Usted aquí en la tierra tiene limitaciones. Sabe que algún día va a morir. Sabe que usted no es eterno. Sabe que usted no tiene toda la vida y toda la fuerza del mundo. Más acuérdese de eso. Usted está aquí en la tierra, pero Él está en los cielos. Por tanto, sean pocas sus palabras. Dice un versículo, hasta el necio, cuando calla, pasa por sabio. Hasta el necio, cuando calla, pasa por sabio. Por tanto, sean pocas sus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Les paso por aquí. Una bendiga, Jairo. Bueno, vuelvo al versículo. Porque los sueños vienen de la mucha tarea. Cuando nosotros vivimos ajetreado, ¿qué es lo primero que sufrimos? Sí, señora universitaria. ¿Qué? No entendí. Cuando nosotros estamos muy ajetreados con temas de estudio, trabajo, uno y la otra, ¿qué es No lo te primero? cabeza. Sí, además de eso. Estrés. ¿Y ese estrés qué produce? Colapso. Insomnio, colapsos. ¿Y acá está haciendo eso? ¿Trae qué? Pesadillas o sueños. No, no ha pasado que ustedes están tan cansados, su cuerpo está tan fatigado que usted está descansando y siente que se cae. Sí. Eso es un colapso nervioso. O eso que se siente como el, ¿cómo se le dice? Cuando le dicen que se le sube el muerto, que su cuerpo se desconecta, la parálisis del sueño, sí que se queda usted dormido, su cerebro se despierta, pero su cuerpo no está funcionando. Esos son pesadez. Es algo que viene de la mucha tarea o el mucho trabajo. Pues ahora dice, esa misma consecuencia que ustedes tienen en el mucho trabajo, lo tienen cuando hablan mucho. Dice, la voz del necio es las muchas palabras. Entre más hable, más hable, más hable, va a venir el error. Si usted medita y mide lo que habla, ¿qué va a pasar? No va a errar tanto. Pero si comenzamos bla, 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 ¿qué sucede? Llega un punto que estamos hablando y estamos tan tranquilamente hablando,
Pues despectivamente sí, pero no era así tampoco la Lo palabra. podríamos decir de una manera más. Le podríamos decir una palabra más decente. Pero tiene razón. Sí, ¿no? sí, pero sí, la embarra, se equivoca. ¿Por qué? Porque se acaba el tema de conversación y la mente cuando no piensa se sesga y dice lo primero que llegue. Como por ejemplo, la pena. Como por ejemplo la palabra que acabo de decir. Cuando haces un voto a Dios, ahora vemos la relevancia. Vimos que Dios está en ¿dónde? En los cielos. ¿Merece una relevancia más que cualquier otra persona? Claro, eso es complicado. Dios es Padre, creador de los cielos y la tierra. Todopoderoso, sapientísimo. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cuál es la honra que nosotros debemos darle a ese Dios? Y ahora, ¿qué pasa si usted le miente a su padre? ¿Lo está honrando? Y su padre es una autoridad terrenal. Si usted le miente a un gobierno, tiene una consecuencia. Si usted le miente a un Estado, tiene una consecuencia. Si usted le miente a cualquier tipo de autoridad, tiene una consecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. ¿Qué pasa si no cumpliríamos ese voto? Hay algo que se llama una obligación. Usted cuando le presto 5.000 pesos y usted me dice se los paso el miércoles, ¿usted se obligó a qué? A pagarlos de mí. A pasármelos el miércoles. Y también hay una consecuencia de hacer y no hacer. Hay una consecuencia cuando tú le pegas un puño a ofrenda. Así mismo hay una consecuencia cuando tú no me pasas mis 5.000 pesos. Está viendo el mismo acto de desobligación. Se está desobligando, gracias, desobligando al tema que tenían propuesto, ¿no? A lo que habían prometido. Entonces lo mismo pasa acá. Cumple el voto. Si prometiste algo, cúmplelo. Si no, es mejor que no hagas votos. Eso es más fundamental. Muchas veces llegan y vienen, como hacen muchos sacerdotes. No se debería aplicarse en el matrimonio. Claro, totalmente. No hagan, mira, ese es un tema, gracias. Gracias hablando de ese tema. Vienen y llegan y dicen esto. Te prometo que no te fallaré nunca. Mano, usted es una persona que falla todos los días. Sí, don Enrique, usted que la casa como unas 5 veces. Al día siguiente en la despedida de soltero, lo primero que hacen. Usted es una persona que falla demasiado. ¿Cómo va a prometer que no va a fallar? Algo que nosotros en la iglesia decimos, ya que entraban en el tema del matrimonio, es siempre les inculcamos a las parejas que se callen un ratico. O sea, no digan tanto durante los votos de matrimonio. Digan lo necesario. Voy a intentar agradar. Con eso yo creo que es un voto más que suficiente. Y siempre les decimos, cállense un ratico. Ustedes no van a cumplir lo que están prometiendo. Entonces, cuidado con lo que dicen. Vea que hay algo que se llama segundas nupcias. Muchos no apoyamos las segundas nupcias. Yo no las apoyo. ¿Qué es las segundas nupcias? Segundos matrimonios. Las segundas nupcias. Volverse a casar. ¿Por qué? ¿Qué consecuencia pasa? Ustedes cuando muchas veces prometieron, y don Enrique me puede cuestionar y decir si no, en el inicio dijo, usted es la mujer que yo elijo para toda la vida. Yo decido aquí quedarme con usted y solo con usted. Y llegan a las segundas nupcias y vuelven y le dicen lo mismo a la otra señora. Y uno dice, mejor cállese. Porque acuérdese que el anterior no. Acuérdese que le duró solamente la mitad de la vida, ¿no? Ajá, ¿Cuánto prometió eso, don Enrique? No, ya don Enrique aprendió la lección que ya no la hice. Ya don Enrique ya no dice la palabra. Dice. Ya dice, vamos a ver hasta cuánto duro. Dice. Dice, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Este es otro punto fundamental. ¿Dios les pidió votos? Por ejemplo, suponer, voy a tomar un ejemplo, el sacerdote. ¿Dios le pidió que se guardara toda la vida en castidad? ¿No? ¿En celibato? No. De hecho, Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. no es bueno La que el hombre ayuda esté solo. idónea. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzamos a ver que nuestros votos nos castigan.
Nuestra misma lengua hace que nosotros mismos nos castiguemos. Porque después llega ese curita y conoce una buena mujer. Ah, pues y se enamora de la No, mujer. no, casi siempre. Y se enamora de una monjita que es muy buena mujer. Muy buena, dedicada al Señor. Una mujer que puede caer como cualquier otra. Y él es un cura, que es un hombre que puede caer como cualquier otro. Y ellos dicen, no, no vamos a caer. Nos salimos del sacerdocio y la monjita, yo me salgo de guardarme en la casa del Señor, como me guardo yo. Ok, no me acuerdo cómo se llama el nombre, entonces por eso no lo digo. Cuando hacen eso, ¿qué pasa? Se salieron, ya no son monjitas, ya no son sacerdotes, son dos personas comunes y corrientes. Pero, ¿qué quedó? Voto. El voto, porque era un voto perpetuo. Ujú. ¿Qué es perpetuo? Que nunca se acaba, nunca finiquita, nunca termina. Y entonces, ¿qué pasó? Y eso que usted tiene que Hicieron aprender a algo, repetir. era algo bueno, porque es malo que esas dos personas se junten y se quieran casar y quieran estar su vida, si quieren juntos. Para nada. No, para nada malo. Pero por consecuencia de un voto, se volvió algo negativo. Y eso que pues tiene muchas oportunidades de arrepentimiento sobre esos votos, porque los votos no son perpetuos desde el inicio, sino tiene etapas. Digamos que el hecho es sí, claramente sí, pero no. Porque el hecho es que tú dices, me voy a quedar así para toda la vida. Ahí lo estás haciendo, porque estás afirmando algo con tu boca. Estás afirmándolo. Ya vemos que lo afirmó. Entonces al afirmarlo, ya lo estás tomando como ejemplo literal. O sea, tú lo estás diciendo de la forma en la que se hace todo el proceso ante el hombre, pero nos estamos refiriendo al voto ante Dios, Ante Dios, sí. que es otro cuento. Entonces dice, no permitas que tu boca te haga pecar. O sea, a ver, ya pecamos demasiado. Pecamos con lo que no hacemos. Ahora, ¿por qué vamos a pecar con lo que hacemos? Entonces, no hagas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Acabamos de ver que el ejemplo de los sacerdotes. Cometieron un error. ¿Y ahora quién le han echado la culpa? Al matrimonio. Enamorado. Es capaz de que le echaran la culpa al sacerdocio. Ay, yo. Porque ¿qué va a decir la gente? Ahí esta no era sacerdote. Ahí esta no era la monjita guardada. Congregada, gracias. No. Sí, claro, la gente va a decir que congregada. Sí, claro, sigue creyendo eso. Congregada lo hicimos nosotros. La monjita guardada. Ah, esta no era la monjita que se estaba guardando y es que para su Dios. En pureza y en santidad toda la vida. Por nuestros mismos hechos y lo mismo que hablamos, en la mucha palabrería está la necedad. Por lo mucho que hablamos, hasta el mismo nombre de Dios es blasfemado. Por no saber cuidar con lo que hablamos. No digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir las obras de tus manos. Aquí vuelvo a tomar un punto fundamental y le está diciendo, usted ya mismo se castigaron. Y el problema es que la causa de la desobediencia, ¿qué es? La consecuencia de la desobediencia, ¿qué es? La muerte, la paga del pecado es muerte. Y listo, Dios da algo que se llama gracia. Dios da algo que se llama misericordia. Dios perdona. Pero Dios es antes que justo. Y todo lo que fue medido con su boca será medido con su callado. Todo lo que ustedes hablen será medido con su justicia. Serán medidos con su justicia. Madre, haz silencio, porfa. Su justicia. Y vuelve y repite lo mismo. Porque en muchos sueños y en muchas palabras hay vanidad. ¿Qué es vanidad? Oye, cállese. En ¿Qué el es, sentido de que, qué es algo bueno? En la palabra. ok, pues a mi criterio propio es todo lo que hacemos por simplemente agradarnos a nosotros mismos, sino, o sea, lo que hacemos por
básicamente sobresalir sobre algo. Ok. Rosenberg, ¿qué es vanidad? ¿Qué es vano? Oscar, ¿qué es vano? Oscar, perdón, don Enrique, ¿qué es vano? Pero no, yo creo. Sí. Esta vanidad que está hablando aquí, como habíamos estudiado al inicio, vanidad significa pasajero. Algo pasajero. Dice, en las muchas palabras y en el mucho cansancio de sus sueños, lo único que hay es vanidad, algo pasajero. Si usted habla demasiado, todo eso que habla es tan pasajero que termina siendo erróneo. Aquí vamos a, mejor dicho, rajar. Una vez un hombre, escuché un hombre, muchos sabemos el estado precario económico de esta persona. ¿Y qué pasaba? Este hombre comenzaba a hablar mucho, hablar. Lo que sucedía es que comenzaba a hablar y hablar y hablar, y entre esos iba diciendo, no, es que a mí me llegan 9 millones de pesos Se allí, creía Pablo Escobar. ajá, me llegan 9 millones de pesos aquí en Nequi y me cobran ya esto. Y no, y también me llegan 200 millones de aquí, me llegan 15 millones de aquí, la otra vez me llegó una tarifa, yo no sé qué, tantos millones de pesos, la otra vez vendí un negocio y ese negocio me dieron tantos millones de pesos. No, todavía le llega todo. Dijo el nombre. No quería decir el nombre y lo dijo. Bueno, entonces, esas personas que mucho hablan, pero después los vemos endeudados y embalados. ¿Qué pasa? ¿Qué acabo de hacer? Se castigó a sí mismo. Porque por su vanidad de querer hablar y hablar y hablar, se castiga a sí mismo y después damos de cuenta de que era un qué? Un mentiroso. Después nos damos de cuenta de qué? De que por opacar a otros, la misma verdad sale a relucir y opaca a otros. Sin embargo, teme a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el Temor a Jehová. temor a Jehová. Cada vez que nosotros proferimos y hablamos, de nosotros depende qué vamos a proferir y qué vamos a hablar. Y de eso dependerá el temor de Dios. Quiero leerles unas frases que están acá. Dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es el discurso apresurado mencionado en las siguientes líneas. Salomón claramente nos aconseja esto. Vengan a la casa de Dios para oír. Pero ahora refutamos algo distinto. Dice, así como estar demasiado ocupado te da pesadillas, ser un necio te convierte en un charlatán. Ya vemos como en la mucha palabra, ¿lo convierte en un qué? Charlatán. Charlatán. La pregunta es, ¿tendremos que hablar mucho? ¿Tendremos que hablar lo suficiente? ¿O cuánto tenemos que hablar? Realmente tenemos que hablar poco. Tenemos que hablar poco, Tenemos que comenzar a callar más. a callarnos. Pero ese es el problema, el hombre Me callo. no se calla por un momento. ¿Por qué será? ¿Qué será que queremos ganar con hablar tanto? Respeto, valor, Llamar, autoridad, que nos escuchen. llamar la atención. atención. Eso es lo que queremos llamar la atención. Llamar la atención. El problema es de qué manera la llamamos, porque estamos viendo unos ejemplos de personas que llamaron la atención. La cara. Y siguen la palabra Esta vez después. no fui yo. Se arriban dos. Gracias, Isabel. Dice, y tantas palabras producen oraciones tontas y vacías. Imagínense, estamos hablando que ante los hombres ya cometen errores por hablar mucho. Ahora, por el mucho hablar, también cometen errores contra quién. Porque cuando oramos, ¿a quién hablamos? Adiós. Palabras vacías.
cuando queremos exaltarnos en una oración profunda, para que otros nos escuchen. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos al inicio de nuestro amigo Leandro? Espera. Él es un hombre que dio muchas palabras y solo logró impresionar a la nena que dio. Todos nos estábamos burlando. Pero el resto que ya lo conocíamos, ¿qué hicimos? Qué pecado. Ya estamos comenzando a hablar. Búsqueme, voy a decir algo, pero en este video se va a escuchar. ¿Por qué lo voy a decir así? Búsqueme el escritor, un profeta, mejor dicho. Colóqueme artículo 9 del Código Civil. Búsqueme así, artículo 9 del Código Civil. Está mi teléfono. ¡Ay, verdad! Rosenberg, escúchame, pero porfa, búscame ahí el artículo 9 del Código Civil. Fácil. Pusimos en el computador. No, sí, claro que no. ¿Para qué complicarnos tanto? Artículo 9 del Código Civil. Dice, cuando nosotros presentamos ante Dios nuestra mente y está llena de nuestros propios asuntos, en lugar de adoración a Dios, no profesamos lo que amamos por Él. Cuanto hablamos demasiado, solemos hablar como tontos. Esto puede ser específicamente malo y mucho más en la casa de Dios. Esta palabra es de Weyer. Weyer era un predicador prácticamente ¿Video? de los primeros siglos. No, la ley, el artículo. ¿Sí te parece? Lo mismo cuando se soluciona un problema, ¿no? Entre más se habla, más se pone Más se grande. agranda el problema, claro, totalmente. Dale acá. Listo. Artículo 9 del Código Civil. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. No mide las consecuencias. O en la Biblia tenemos otro, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Verdaderamente ese artículo sacó de la Biblia. ¿Por qué? Porque ese artículo fue sacado de la Constitución de Estados Unidos. Una constitución que se radica en la Biblia. Incluso en la ley mosaica. ¿Por qué se da referencia a ese versículo? Porque muchas cosas de las que nosotros hablamos nos están condenando a sí mismos. Y su misma ley ya lo afirma. Pero lo que nosotros muchas veces hablamos nos está condenando a sí mismos. Entonces ya vemos que hay unas consecuencias y unas condenaciones tanto por lo que hacemos, ahora por lo que hablamos y no hacemos. Dice, el que prende la compañía, por favor. Salmo 15:4, por favor. Salmo 15:4. Dicen, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Sale lo distinto. Ok, bueno, dice acá, en esta versión dice esto, el que aún jurando el perjuicio propio y no por eso cambia, agrada a Dios. ¿Jurando en qué? Perjuicio propio. En perjuicio propio. Cuando nosotros hacemos votos a nosotros mismos. Perjuicio propio significa no fallar, para quienes no saben, o sea, sería el que jurando y no falla, Exacto. es el que agrada a Dios. El que jura y no falla su juramento es aquel que agrada a Dios. ¿Qué es lo primero que él dice? Si ustedes van a hacer un voto, ¿qué? Cumpla. Cúmplanlo. Y si no, no lo hagan. Cállese. Así que, ¿qué esperamos ahorita que comiencen a hacer? Ustedes van a comenzar a hacer unos votos. Es normal. Toda persona que comienza lo hace. Inclusive, creo yo, ustedes lo han hecho. ¿O no ha pasado que se le enferma el perrito? Y lo primero que dice es, Dios, ayúdame a que mi perrito se sane y yo cambio. Pues se puso a prometer eso, ¿qué tiene que hacer ahora? Cambiar. Cambiar.
Cúmplanlo. Pero no sé cómo cambiar su Fabián. No, pues sí, sí, sigue creyendo que Dios es hombre para que me Ay, acuerdo de que toda palabra ociosa. diga ya. Pero lo principal que quiero llevar a esto es esto, la obediencia a Dios. El primer versículo, volvemos al mismo, guarda tus pasos cuando vas a la casa de quién? De Dios. Hay un tema fundamental acá, y es que es bueno ir a una iglesia, para mi parecer, sí. Para mi parecer. Cada uno de ustedes va cambiando ese pensamiento dependiendo si desean o no. Pero entendamos a qué vamos a una iglesia. Vamos a este motivo. Primero que todo va a agradar y exaltar a Dios. A alabar y glorificar a Dios. Segundo punto, a tener comunión con otras personas que creen y piensan igual que estamos comenzando a pensar. O estamos comenzando a actuar. O queremos cambiar. Tercer paso, porque vamos a comenzar a obedecerlo. El que me ama, me obedece. Vamos a comenzar a obedecer. Al comenzar a tomar estas decisiones, nosotros vamos a comenzar a tener un temor a Dios, que es lo que comenzó, con lo que culmina el versículo, ¿no? Sin embargo, teme a quién? A Dios. Y ese temor viene de algo, guarda tus pasos. La pregunta es, ¿él está diciendo, guárdate dentro de la casa del Señor? No, guarda tus pasos. ¿Qué se refiere? Antes de todo ello. Antes incluso de ir a la iglesia. Entonces, si no estamos en la iglesia, ¿dónde estamos? En nuestras casas. ¿Tenemos que comenzar a guardarnos desde acá? Pero la pregunta es, ¿qué sería guardarnos? ¿Dónde comprendemos qué es guardarnos? ¿Quiere que responda? Ahora sí, por lo menos. Ahora sí. Guardarnos tiene que ver con un cambio de actitud, de comportamiento, de vicios, de intentar alejarse lentamente de aquello que es pecaminoso ante Dios. Guardarnos tiene que ver con tener cuidado con lo que vemos, guardarnos tiene que ver con tener cuidado con lo que consumimos, tener cuidado con aquello que decimos, aquello que sale de nuestra boca. Guardarnos tiene que ver con todo esto. Por ejemplo, si tú tienes, voy a ir a dar ejemplos, si tú tienes problemas con la pornografía, y sabes que normalmente caes en pornografía porque te llevas tu teléfono al baño, pues procura dejarte llevar el teléfono al baño. Si tú tienes problemas con la gula, o sea, es en serio, eso es Comenzar a guardarse, cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Guarda eso comenzar a cambiar. antes de que vaya a la casa de Dios. En el Salmo 84:4 dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. El que inicia la buena obra la perfeccionará, y Él es el que la va a realizar. ¿Y la va a realizar cómo? Entre hierro y hierro se, se aguza. ¿Qué es esa palabra? Se afila. Un martillo es aquel que afila la espada y forja la espada. Lo mismo va a pasar allá. Entre hombre y hombre, ¿qué va a pasar? Se van a corregir. Entonces, por eso dice, bienaventurados los que moran en tu casa y continuamente te alaban. Una persona que busca hacer el bien, aunque no lo sabemos hacer, que busca hacer el bien conforme a lo que está aquí escrito, porque aquí está escrito lo que es el bien, por cuanto Dios es bueno, ¿qué va a enseñar? Va a procurar que ustedes sigan ese mismo bien que él ha aprendido. Exacto. Y el versículo 10 nos dice algo, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tinieblas de la impiedad. Nosotros cada vez que vamos a una iglesia no vamos porque somos perfectos, no vamos porque somos mejores que otros. Vamos porque
Aquel que sabe que está enfermo va a un hospital y aquel que sabe que está mal va a querer buscar un cambio o ser corregido. Y aquel que busque ese querer como el hacer también es Dios. Dios va a poner en ustedes el querer cambiar. No nosotros, nosotros solo no podemos, porque nuestra naturaleza nos lo impide, pero Dios lo puede hacer. Y si ustedes están aquí, no es porque lo hago por mi mujer, no es que lo hago porque aquí viene mi amigo, Lo hago porque Brendan me llama. lo hago porque Freiner me obliga, porque usted puede decir que no, ¿no? Le puede decir que no a Freiner. Rosenberg puede decir, ¿sabes que me voy a acostar a dormir? Y don Enrique puede estar arrochándose ahorita. Pero si ustedes quieren y están aquí, es por un motivo. Hay alguien que está poniendo el querer como el hacer en ustedes. La señora Lucía podría estar en la cama acostada. Ella anda sentada aguantando frío, en vez de sentarse ahí en una silla. Nada bueno niega a los que andan en integridad, oh Señor de los ejércitos. Cuán aventurado es el hombre que en ti confía. Ya dijimos que Dios está en ¿dónde? En los cielos. Y usted aquí en la tierra. ¿Tú lo puedes conocer todo? ¿Usted lo puede saber todo? No lo sabemos todo. No somos quienes para entenderlo todo. Pero Él sí lo entiende y Él nos conoce. Él sabe quiénes somos, sabe cómo somos y a pesar de cómo somos, nos amó. A pesar de cómo somos, entregó ese sacrificio inmolado, quien era Jesús. A pesar de cómo éramos, nos da esa fortaleza para que nos sostengamos y hoy busquemos de Él. Confíen en Él. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque tú solo, Jehová, me haces vivir confiado. Ese paz que sobrepasa tu entendimiento está en Dios, porque Él es el que nos creó y es Él el que va a entender y va a dar esa paz, va a dar esa tranquilidad, que aunque en momentos de aflicción nosotros podamos estar en paz, en calma y en armonía, sabiendo que Él es perfecto, Él es soberano y todo está en sus manos, tanto lo bueno como lo malo. Jehová dio, Jehová Como aquí quitó. todo. Bendito sea el nombre de Jehová. Y aunque la higuera no florezca, con todo y eso, me regocijaré en mi Creador. Amén. Padre amado, Rey de Reyes, Señor soberano. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí. Gracias, Señor, porque cada día nos hablas, Señor, y nos enseñas que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos recibir tu consejo. Necesitamos, Señor, confiar cada día más en ti. Te conocemos poco, Señor. No entendemos muchas cosas por las que tú obras, Señor. Aún así, aún no las entendamos, Señor, sabemos que es tu plena voluntad y tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, Señor. Permítanos, Señor, no entender tu voluntad, sino aceptarla conforme viene de ti. Padre, fuimos hechos en imagen y semejanza tuya, Señor. Permítanos, Señor, saber qué es lo bueno, qué es lo perfecto que tú has puesto para que nosotros sigamos, Señor. Guíanos, Señor, en tu escritura. Guíanos, Señor, en todo lo que tú nos das para aprender. Cada día enséñanos, Señor. Exhórtanos. Permítenos, Señor, hablar menos y escuchar más, Señor. Muchas veces queremos aconsejar a otros, Señor, pero no queremos recibir consejos. Mas sabemos, claro, que no podemos dar por gracia lo que no hemos recibido por gracia, Señor. Así como podemos hablar hoy, Señor, háblanos. Así como podemos enseñar hoy, enséñanos, Señor, para que cada día podamos aprender más y podamos enseñar mejor, Señor. La sabiduría viene de tu temor, Señor. Y tu palabra dice que aquel que necesita sabiduría se la pide a ti, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos poder comprender y escudriñar tu palabra de la manera correcta.
Guíanos, Señor, para cada día cambiar, cada día mejorar. Señor, si estamos es porque queremos mejorar. Si estamos aquí es porque queremos buscar cada día qué es lo bueno y perfecto para nosotros. Porque pensamiento de bien y no de mal tienes para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Enséñanos cuál es ese futuro y cuál es esa esperanza, Señor, en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad, la cual es perfecta y agradable para nosotros, Señor. Vuestra santificación nos pide, Señor, pero no sabemos qué es la santificación por cuanto condenamos al que era santo, Señor. Ahora, Señor, permítenos ser restituidos por su sangre, y que así como tu palabra dice, su sangre caiga sobre nuestras cabezas, que tu sangre y sus llagas nos sane y nos salve, Señor. Manténnos el gozo en nuestra salvación y el gozo en cada momento que pasamos de adversidad. En el nombre de Jesús, amén, amén, y Amén. amén. Amén.